El átomo. El átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva las propiedades de un elemento químico. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos, los cuales están formados por tres partículas fundamentales, las cuales son los protones, electrones y neutrones. Se puede imaginar al átomo como un pequeño sistema solar, el cual tiene un centro que es el núcleo y partículas que giran a su alrededor. Las partículas subatómicas. Protones. Son partículas con carga eléctrica positiva y se encuentran en el núcleo del átomo. El número de protones define el elemento químico. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un solo protón. Este número es conocido como el número atómico. Electrones. Estas son partículas con carga eléctrica negativa y orbitan alrededor del núcleo en la nube electrónica. Aunque los electrones tienen una masa mucho menor que los protones, su carga eléctrica es igual en magnitud, pero puesta en signo. El número de electrones en un átomo neutro es igual al número de protones. Neutrones. Estas son partículas sin carga eléctrica, esto quiere decir neutras, y también se encuentran en el núcleo junto a los protones. Los neutrones tienen una masa similar a la de los protones y ayudan a estabilizar el núcleo atómico, especialmente en los átomos más grandes. Interacción entre las partículas. Fuerzas electromagnéticas. Los protones que tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa se atraen entre sí. Esta atracción funciona como un imán, y es lo que mantiene a los electrones girando alrededor del núcleo del átomo. Fuerzas nucleares fuertes. Dentro del núcleo los protones están muy cerca unos de otros, y como tienen la misma carga positiva deberían empujarse y separarse. Sin embargo, los neutrones y una fuerza especial llamada fuerza nuclear fuerte mantienen a los protones unidos, impidiendo que el núcleo se deshaga. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física que viene en dos tipos fundamentales, positiva y negativa. En los átomos, los protones tienen carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa, y los neutrones no tienen carga, ya que son eléctricamente neutros. Esta propiedad de la carga es la que determina cómo interactúan las partículas entre sí mediante la atracción o repulsión. La unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulombio. Propiedades. Dualidad de la carga. Se refiere a que existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Un cuerpo puede tener una de estas dos cargas o estar eléctricamente neutro si tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Las cargas de diferentes signos se atraen mientras que las de igual signo se repelen. Conservación de la carga. Establece que la cantidad total de carga eléctrica en un sistema cerrado se mantiene constante, independientemente de los procesos que ocurran dentro de ese sistema. Esto significa que las cargas no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un cuerpo a otro. Cuantización de la carga. La carga eléctrica siempre se presenta como un múltiplo entero de una carga fundamental, que es del electrón. ¿Cómo se cargan los cuerpos? Electrización por frotamiento. Ocurre cuando dos cuerpos se frotan entre sí, y durante este proceso los electrones se transfieren de un cuerpo al otro. Electrización por contacto. Sucede cuando un cuerpo cargado toca otro cuerpo neutro. Polarización. Cuando un cuerpo cargado se acerca a un material neutro, las cargas dentro de ese material se reordenan. Electrización por inducción. Es un proceso en el que un cuerpo cargado se acerca a un cuerpo neutro sin tocarlo. Ley de Coulomb. Directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. Esto significa que si una de las cargas se duplica, la fuerza entre ellas también se duplica. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Esto implica que al aumentar la distancia entre dos cargas, la fuerza disminuye de forma drástica. Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a un cuarto de su valor original. Fuerza atractiva y repulsiva. Si ambas cargas tienen el mismo signo, ambas positivas o ambas negativas, la fuerza es repulsiva. Las cargas se empujan una a la otra. Si las cargas son de signo opuesto, una positiva y una negativa, la fuerza es atractiva. Las cargas se atraen mutuamente. Electroestática. La electroestática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas que éstas ejercen entre sí. Se enfoca en entender cómo las cargas eléctricas interactúan cuando no están en movimiento, y analiza fenómenos como la atracción y repulsión entre objetos cargados, el comportamiento de los materiales aislantes y conductores, y la distribución de las cargas en distintos cuerpos. Cuando frotas ciertos materiales como un globo contra tu cabello, acumulas carga eléctrica y luego el globo atrae objetos pequeños, o hace que tu cabello se levante. Esto es un efecto de la electroestática. Ahora continuamos con el electromagnetismo. Esta es una rama de la física que estudia la interacción entre los campos eléctricos y magnéticos. Los componentes del electromagnetismo, como el campo eléctrico, el campo magnético y las leyes que describen sus interacciones, son fundamentales para entender cómo funcionan muchos fenómenos y dispositivos tecnológicos. Primero tenemos el campo eléctrico. Este es un campo creado por cargas eléctricas estáticas y ejerce una fuerza sobre otras cargas eléctricas en su proximidad. En segundo lugar tenemos el campo magnético. Este surge cuando las cargas eléctricas están en movimiento, como en el caso de una corriente eléctrica a través de un conductor. Luego tenemos a la ley de Faraday, la cual describe cómo un campo magnético variable en el tiempo puede inducir un campo eléctrico. Siguiendo con la ley de Ampère, nos dice que un campo magnético puede ser creado por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico cambiante.
La ley de Gauss describe cómo las cargas eléctricas crean un campo eléctrico y las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales que describen la interacción entre campos, cargas y corrientes. Las aplicaciones donde se puede ver al campo eléctrico son en circuitos eléctricos, capacitores y microscopios electrónicos. El campo magnético es utilizado en motores eléctricos, generadores eléctricos y transformadores. La ley de Faraday se usa en los generadores de corriente alterna, en transformadores y cargadores inalámbricos. Podemos ver el uso de la ley de Ampere en bombinas y solenoides y electroimanes. La ley de Gauss se utiliza en el diagnóstico de campos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell en ondas electromagnéticas, tecnologías de radar y microondas e imágenes médicas. Los principios fundamentales del electroimán son la ley de Ampere y la ley de Faraday, que anteriormente fueron mencionadas. Por último, la magnetización del núcleo, que demuestra que el hierro dentro de una bobina intensifica el campo magnético al alinear sus dominios magnéticos, por lo que la fuerza aumenta. Por último están las propiedades ferromagnéticas, que pueden magnetizarse o atraerse debido al alineamiento de sus momentos magnéticos y dominios. Los materiales ferromagnéticos son el hierro, que es uno de los más comunes y utilizados, el níquel, que es utilizado en monedas y algunas aplicaciones electrónicas, el cobalto, utilizado en imanes permanentes y aleaciones y compuestos como el acero, y férricos utilizados en transformadores. Para los materiales vamos a utilizar 2 latas de aluminio, un pitillo en el cual tiene que estar suspendido el anillo de una lata. También vamos a utilizar un trapo y por último una bomba. Lo primero que vamos a hacer es frotar la bomba con el trapo. Al frotar la bomba, esta se carga negativamente por triboelectricidad, ya que recoge electrones del trapo. Ahora lo que vamos a hacer es acercar la bomba hacia el anillo de la lata. El anillo suspendido es atraído hacia la lata cargada porque las cargas opuestas se atraen. Al tocar la lata, el anillo se carga positivamente y es repelido por la otra lata. El anillo se mueve de una lata a otra repitiendo el ciclo de atracción y repulsión debido a la transferencia de cargas. Cargas eléctricas por frotamiento. El globo se carga negativamente al frotarlo, ya sea con un paño de lana o sea lo que ocurre porque los electrones del paño son transferidos al globo cargándolo con un exceso de electrones. Esto demuestra la generación de carga por fricción. Atracción de los papeles. Al acercar el globo cargado negativamente a los papeles, estos se adhieren debido a la inducción electrostática. La carga negativa del globo induce a una separación de cargas en los papeles, haciendo que los electrones se repelen en un lado, y en los que están en el lado más cerca del globo se cargan positivamente. Inducción en los clavos de hierro. En el siguiente paso, cuando el globo cargado negativamente se acerca a uno de los clavos, no lo hace directamente, pero las cargas negativas del globo inducen a una redistribución de cargas en el clavo. Esto hace que la parte más cercana al globo se cargue positivamente, mientras que la parte más alejada se carga negativamente. Atracción entre los clavos. Finalmente, cuando los clavos se acercan, estos se atraen debido a que ahora tienen cargas opuestas en sus extremos, inducidos por el campo electrostático del globo. Esto es una manifestación de la ley de Coulomb, la cual establece de que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Materiales que vamos a utilizar es un clavo de hierro, alambre de cobre de 50 centímetros o la cantidad que sea necesaria para cubrir el clavo, una batería de 9 voltios y cinta adhesiva. Vamos a enrollar el alambre alrededor del clavo dejando unos 5 centímetros de uno de los extremos del alambre. Este debe estar bien ajustado para que podamos aprovechar al máximo el flujo de corriente. Cuantas más vueltas hagas, más fuerte será el campo magnético. Luego conectaremos los extremos del alambre a la batería, a cualquiera de los dos polos, lo que permitirá que la corriente eléctrica fluya a través del alambre y como consecuencia se genere un campo magnético. Para conectar con el otro polo de nuestra pila, protegeremos nuestro dedo con un poco de cinta. Ahora conectaremos el otro extremo al otro polo de la pila. Ahora haremos la comprobación. Lo que sucede aquí es que cuando la corriente eléctrica pasa a través del alambre se genera un campo magnético alrededor del clavo. Este campo magnético es lo que hace que el clavo se comporte como un imán temporalmente. Ahora, si desconectamos el alambre de la batería, miramos cómo el clavo pierde su magnetismo, ya que no hay una corriente.